Amigos de Diario, tenemos ya alguna respuesta del gobierno, ustedes juzgarán, pero tenemos alguna respuesta sobre el apagón, el gran apagón de luz que nos tuvo a oscuras, sin electricidad, en algunas partes de España durante casi un día entero. Lo recordarán, fue hace muy poco tiempo, aunque parece que hace un siglo, a juzgar por los acontecimientos que luego se han ido solapando unos a otros y han dejado el apagón como muy atrás, pero fue hace muy poquito tiempo. Tenemos alguna respuesta del gobierno a través de la ministra Jensen, que ha dicho que según el informe que está manejando el propio gobierno sobre el apagón, se revela que hubo vulnerabilidades del sistema e insiste en que tuvo un origen multifactorial. Este es el concepto. La ministra Jensen ha destacado que el cero energético se produjo por una cuestión de sobreextensión en el sistema y que algunas de las desconexiones que se llevaron a cabo el 28 de abril, cuando se produjo el apagón, se hicieron aparentemente de forma indebida. Bien, ustedes sacan algo en claro. Esto es lo que el gobierno dice de momento a través de la ministra Jensen. Fallo multifactorial, este es el concepto. Y a partir de ahí ya pueden empezar las especulaciones. Nadie realmente nos está aclarando absolutamente nada todavía. Tenemos un informe que es el que el gobierno esgrime, pero yo creo que las explicaciones, Hugo Pereira, tienen que ser un poquito más concretas. Es decir, al final la gente quiere saber cómo está funcionando nuestro sistema eléctrico y por qué falló. Más allá de este tipo de conceptos técnicos que, bueno, al gobierno le pueden servir para irse tapando un poquillo la cara, pero hay que ser un poco más concreto seguramente en explicar las causas del apagón. ¿Por qué? Porque hay un mal reparto de las energías renovables, no se están utilizando bien, se están utilizando demasiado, todo lo que se está especulando, pero necesitamos una explicación más clara quizá, ¿no? A mí, yo la principal crítica es que veo que están usando este informe como política, o sea, politizándolo. Claro. O sea, yo creo que tiene que ser un informe que además, por cierto, también... Es un informe técnico, pero ellos lo tienen que traducir técnico a la gente para que la gente sepa qué pasó. Pero es que ese es el problema, que lo están traduciendo como les interesa. Claro. O sea, que lo están usando políticamente. O sea, ese es un informe técnico que, por otra parte, refleja fallos multicausales. Efectivamente, como en esto sí que tiene multifactorial. En esto sí que tiene razón el gobierno, incide también las empresas energéticas, pero que olvida el gobierno es que también menciona red eléctrica. De ahí, digamos, el que yo esté viendo y percibiendo que, por desgracia, están usando algo que tendría que ser, en fin, para mejorar y para que un apagón como el que hemos visto no vuelva jamás a ocurrir en España, bueno, pues lo están usando a nivel político. Es decir, ¿menciona ese informe a las empresas energéticas? Sí. Pero menciona también a Red Eléctrica, que, por cierto, a ver cuándo, en fin, también se ponen las pilas y mejoren aquello que tengan que mejorar para que no vuelva a ocurrir, porque también ha tenido fallos Red Eléctrica. Y desde luego, las empresas energéticas también tienen su cuota de culpa, como refleja en ese informe técnico. Pero lo que no es de recibo es que el gobierno con la que ha caído, evidentemente también hay que entender el contexto en el que sale este informe y que les compensa o prefieren desviar el foco de atención hacia el apagón y no hacia el escándalo de Santos Cerdán. Pero insisto, es un informe técnico de que tienen que tomar nota empresas energéticas y red eléctrica. Es decir, que el gobierno, es inaudito que el gobierno también lo use a nivel político esto y para politizar aún más la situación. Que, insisto, esto clarísimamente es una estrategia política de comunicación para desviar el foco. Pues no es casual que justo hoy salga el gobierno a comentarlo en Consejo de Ministros. Entonces, insisto, ¿las empresas energéticas tienen su cuota de culpa? Por supuesto que sí, y la ponen y lo refleja ese informe técnico. También Red Eléctrica. Lo que es totalmente criticable es que el gobierno se olvide de una parte y, en fin, y use un informe técnico también a nivel político. O sea, es que ya es politizarlo todo. Claro. Politizarlo todo. Es que lo que tenga que hacer es autocrítica y reflexionar ante ese informe qué se puede mejorar en España para que un apagón no pueda volver a surgir. No se puede ir, en fin, al ataque constante. También hay cosas de las que hay que hacer autocrítica. De manera que el gobierno, Hugo, está utilizando un poco este informe del apagón justamente. Llevamos semanas pidiéndole, sobre todo al principio, ¿no? La gente quería saber, pero la gente no estaba haciendo política con esto. Es que la gente quiere saber al final, disculpen, cómo funcionan los servicios públicos, cómo funciona la luz y qué pasa para que haya un fallo de este calibre, ¿no? Entonces la gente quería explicaciones, no ha habido explicaciones y justamente ahora que está cayendo una tormenta brutal sobre el gobierno con el informe de la UCO, con lo de Santos Cerdán, con la dimisión de Santos Cerdán y con un gobierno totalmente entre las cuerdas que tenía que haber dimitido. En cualquier otro país hubiera dimitido el presidente del gobierno, pues van y sacan un informe con conceptos técnicos dando alguna explicación de lo que pudo pasar, pero sin concretar nada. La gente sigue sin saber nada, pero ellos
que digamos que desvían la atención. Desvían por ahí, estamos con lo del apagón, justamente ahora es cuando estamos con lo del apagón. ¿Es esto? A ver, es que o esto es la casualidad del siglo, o que salga hoy Pilar Alegría y la ministra Sara Agesen para comentar las conclusiones de ese informe. Hombre, justo en este momento concreto de cómo está la situación política en España, pues hombre, me parece o demasiada casualidad o que aquí hay una estrategia y que vuelvo a lo mismo. Yo creo que hay una estrategia de comunicación clara y evidente para un poco desviar, tal y como pueden, porque tampoco creo que un informe técnico desvíe la atención del escándalo Santos Cerdán, ¿no? Evidentemente, pero insisto, yo creo que el gobierno está intentando, y esa yo creo que es la principal crítica que se le ha de hacer, que esté usando un informe técnico ya a nivel político, o sea, ya está bien de politizarlo todo, por Dios. Pero estás poniendo un multifoco, digamos, ya hablando de fallos multifactoriales, lo que estás poniendo es un multifoco sobre la actualidad en un momento en el que te interesa que el foco no esté solamente en un sitio, que es donde está, en el tema de la UCO, en el tema de Cerdán y en el tema del desastre político. Y además, que vuelvo a lo mismo, que en ese informe técnico ponen el foco en lo que le interesa. Si quieren comentar las conclusiones de un informe técnico, que las comenten de verdad. Y que aquí digan lo que están señalando todos los medios de comunicación. Y es, ¿responsabilidad de las empresas energéticas? Sí. ¿Responsabilidad de Red Eléctrica? También. Qué casualidad que se olviden de la responsabilidad de Red Eléctrica, que también figura en ese informe técnico. ¿Por qué no hablan de Red Eléctrica? Pues no se sabe. No, digo, o sea, si queremos analizar el informe técnico, que lo analicemos. Lo que no se puede hacer es, digamos, poner un foco en lo que les interesa de un informe técnico, casualmente un día en el que les interesa también, casualmente, insisto, desviar el foco de atención sobre Santos Cerdán, como es lógico, les interesa desviarlo, pero insisto, si se quiere hablar del informe técnico, que se hable, pero de verdad, no politizando también un informe técnico, ya que lo que faltaba, estamos en la meca de la politización, vamos. No, totalmente estamos en esta dinámica, politización total, polarización total, y el gobierno de Pedro Sánchez hablando de fallo multifactorial para explicar lo que pasó en España en abril, a final de abril, con ese gran apagón de luz. Bien, esto es lo que ha ocurrido hoy en el Consejo de Ministros. ¿Qué pasaba en el Consejo de Ministros, Hugo? Pues pasaba que todas las preguntas iban en la misma dirección, en la dirección de preguntarle a la portavoz del Gobierno, a Pilar Alegría, es decir, la portavoz de todo lo que afecta al Gobierno, sobre el tema de Cerdán, de la reacción del Gobierno, de la ronda de contactos, de qué piensa hacer el Gobierno con ese paquete impresionante que tiene encima de la mesa. Todas las preguntas iban en esa dirección y de repente van y sacan un informe referido al apagón, cuando llevamos prácticamente un mes y medio intentando, o casi 2 meses prácticamente, intentando saber algo de lo que ocurrió, porque ha habido hipótesis, explicaciones, de aquí, de allá, todo tipo de especulaciones. Pero nadie nos ha dicho nada. Hasta hoy, justamente hasta hoy, que vienen y nos hablan de un fallo multifactorial, es decir, que, bueno, que aquí hubo varias causas y se quedan tan panchos. ¿O es que tendrán previsto sacar otro informe en algún momento? Hugo, veremos a ver. A ver, el informe ya está. Lo que tienen que hacer ahora es tomar medidas. El informe ya reflejó los fallos multicausales que hubo en el apagón. Lo que tienen que hacer ahora es tomar medidas. Ya está bien, ya tenemos el informe, ya está. Me refiero, lo que tienen que hacer ahora es tomar medidas. Tomar medidas significa que las empresas energéticas cumplan con lo que tienen que hacer y que no saquen energía cuando les conviene, y que Red Eléctrica, en fin, aplique esto que le estaba diciendo, y tendrá que avisar correctamente Red Eléctrica, la distribuidora, por tanto, a las energéticas cuando ve que hay un fallo en su sistema, o cuando ve que algo puede conllevar un fallo en su sistema, como finalmente ocurrió derivando en el gran apagón. Tendrán que tomar medidas, y Red Eléctrica también tendrá que ser consciente de que ahí, en fin, las energéticas habrán sacado la energía que quieran. Yo no soy técnico en el asunto, por lo que he leído grosso modo. Pero Red Eléctrica también tendrá que ser consciente de que ahí había alerta de que podía ocurrir algo y no se gestionó correctamente el asunto, la distribuidora. Bueno, pues que tomen medidas todos aquí. Pues ahí lo tienen, amigos. Es diario, Sara Agesen, la ministra de Transición Energética, y el fallo multifactorial. Saquen sus conclusiones. Yo creo que lo primero, el mensaje más importante que hoy queremos transmitir es que el incidente del pasado 28, el apagón del pasado 28, tuvo un origen multifactorial, es decir, confluyeron una combinación de factores. La causa del cero fue un fenómeno de sobretensiones, como he explicado, una reacción en cadena
desconexiones de generación que a su vez provocaron nuevas desconexiones. Pero, ¿cuáles fueron los factores? Yo creo que lo importante es saber cuáles fueron los factores que nos llevaron a ese punto, y lo hemos estructurado en 3 grandes factores. El informe completo lo van a poder, como digo, tener esta misma tarde. El número 1, sabemos que después del análisis realizado y con toda la información recabada, el sistema no disponía de suficiente capacidad de control de tensión dinámica. Por una parte, el programa final del operador del sistema para ese día, con grupos de capacidad de control de tensión, fue la menor desde que empezó este año, 2025. Pero, por otra parte, también es importante que con la información que tenemos del operador de